Asegura tu cupo en esta gran competencia. Todas las noticias en la FM. El doctor Esteban Ramos Maya es el gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia, una empresa pública que se está manejando con eficiencia, con honestidad, con transparencia y que le transfiere unos recursos muy importantes a los proyectos y a los programas sociales, a la salud en el departamento de Antioquia. Doctor Ramos, doctor Esteban Ramos, feliz año. Muchas gracias por arrancar este 2026 aquí con nosotros en la FM. Feliz año, doctor Esteban. Doctor Juan, buenos días, muchas gracias. Cordial saludo para usted también, para todo el equipo, para Santiago, para Patricia, toda la gente que obviamente nos acompaña en la FM todos los días. Desearles un próspero 2026, sobre todo lleno de salud, doctor Juan, y bueno, con grandes retos para el país y por supuesto para nuestra industria. Quiera Dios que nos venga a todos un buen 2026. Doctor Esteban, a lo largo de la tramitación de la reforma tributaria que se hundió en el Congreso, señalábamos la mala idea que es aumentarles los impuestos a los licores en Colombia, el daño que le hacen a las regiones, el daño que le hacen a la política social. Con estudios en la mano, se le había demostrado a los congresistas que no era una buena idea, que era una idea equivocada, y el Congreso finalmente en este punto en particular lo había entendido y lo había aceptado, y ahora se revive por un decreto de emergencia. ¿Cómo lo reciben ustedes desde la FLA, doctor Esteban? Bueno, doctor Juan, con mucha preocupación. Lo primero que hay que decir es que en su momento nosotros le hicimos conocer a la opinión pública lo grave que es aumentar los impuestos a los licores. Puntualmente porque en Colombia es un país donde desafortunadamente estudios de la Federación Nacional de Departamentos y ASIL, que es nuestro gremio, han dicho que casi el 30% de licor que se consume en Colombia es licor adulterado. No sé si ustedes se acuerdan que hace un poco más de 3 meses, desafortunadamente en la ciudad de Barranquilla, 15 personas fallecieron por tomar licor con metanol. Entonces uno se pregunta, ¿el gobierno qué pretende con esto? Incentivar que estos actividades ilegales, como son tanto el licor adulterado como es el licor de contrabando, se disparen. Nosotros creemos que un aumento tan desconsiderado de los precios, es que estamos hablando, doctor Juan, que la carga tributaria llega al 90% del precio del producto. Es decir, nosotros hoy en día por una botella de aguardiente de 750 mililitros pagamos un poco más de 17.000 pesos por botella de impuestos. Con esto queremos pagar casi un poco más de 33.000 pesos, casi 35.000 pesos de impuestos por cada botella producida de 750 mililitros. ¿Eso qué va a hacer, doctor Juan? Que la gente se vaya a buscar licor adulterado, que la gente vaya a buscar licor a un precio mucho más económico que nosotros producimos. Por ende, el llamado es a que, por supuesto, la gente busque licor en los sitios más reconocidos y ilegales y se extrañen de esos precios tan superficialmente bajos que van a empezar a encontrar en el mercado. De manera que el margen de este producto, de estos productos de licor, no solo el nuestro, sino todas las licoreras, van a estar muy afectados y la gente va a migrar desafortunadamente a consumir licor adulterado con graves consecuencias para la salud pública, que eso es lo más importante en este momento. De manera que estamos súpermente preocupados, doctor Juan, con este decreto que el Gobierno Nacional haya divulgado. Doctor Esteban, preocupa el licor adulterado y preocupa el contrabando. Decíamos, se frotan las manos de la dicha las redes de contrabandistas, que además son redes asociadas con el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Se frotan de la mano los contrabandistas diciendo, pues aquí les llega una oportunidad, meter licor de contrabando barato, viendo las dificultades que tiene el licor legal, que además transfiere recursos a la salud y a la educación. Contrabando, doctor Esteban. Por supuesto, doctor Juan, el contrabando
que es un, digamos, karma que Colombia ha habido tan fuertemente en los últimos años, pero sobre todo pues en la época de los 80 y 90. Y lo único que hace este tipo de políticas es promover la ilegalidad. Nosotros hemos visto digamos que con mucha extrañeza, que el gobierno ha dicho que va a subir este impuesto basado en un tema de salud pública, que la gente consume menos licor. Nosotros hacemos obviamente campañas de socialización muy fuertes sobre el daño que en exceso hace la salud para los colombianos. Pero más daño hace aún es el licor de contrabando y el licor adulterado, que tiene gravísimas consecuencias para la salud pública en Colombia. Pero hay algo más grave, doctor Juan, y es que el gobierno toma la decisión de aumentar el impuesto al consumo en una forma desconsiderada, sobre todo en un incremento mayor al 100%. Y este es un rubro que originalmente es un rubro que va para los departamentos, en parte por el monopolio rentístico. De manera que lo que hace el gobierno es aumentarlos, pues en el caso nuestro aumentaríamos los precios casi en un 50%. Ese aumento de precio causaría una disminución en la demanda de los productos. Nosotros creemos que los estudios que tenemos de elasticidad precio-demanda que le hicimos el año antepasado con la Universidad de AFID, creemos que esto puede estar entre un 25 y 30% en la caída del producto, de manera que esos son 30% en caída de ingresos para los departamentos bien impuestos al consumo, pero el exceso, el excedente, es decir, lo que va a crecer el gobierno, la propuesta del gobierno de crecer esos impuestos en casi 100%, ese excedente sería para la nación. De manera que ¿qué hace el gobierno? Le quita ingresos a los departamentos, porque la caída del 30% afecta directamente los ingresos para los departamentos, pero el excedente, ese nuevo impuesto que está generando, va para la nación. O sea que sigue atentando contra la autonomía fiscal de los departamentos, sigue atentando contra las finanzas territoriales. Pero doctor Juan, lo va a decir algo todavía más delicado. No es el departamento de Antioquia. Nosotros el 47% de las ventas que hacemos en Antioquia es impuesto al consumo queda en Antioquia, pero el 53% de ese impuesto al consumo va a los diferentes departamentos donde la fábrica de licores distribuye licor. De manera que no solamente afectaba a Antioquia, ha afectado cada uno de los departamentos con nuestro rubro, pero además el resto de rubros, lo que generan las otras industrias, las industrias licoreras colombianas, pero además de esas multinacionales que distribuyen también en cada uno de esos departamentos. De manera que es muy grave porque desfinancia las entidades territoriales y el gobierno nacional lleva esos recursos del presupuesto de la nación, pues a un debate que queremos saber a dónde irían. Pero bueno, eso ya es otro debate económico y de finanzas públicas que habría que dar. Patricia Pardo, feliz año. Y usted tiene pregunta para el señor gerente de la FLA, don Esteban Ramos. Claro que sí. Mire, Juan y oyentes, la verdad es que es una realidad. El 19% a los licores ya es una realidad. Entonces, hay que pensar en qué medidas piensan ustedes tomar también para evitar, uno, que caigan las ventas y dos, que precisamente la gente migre al consumo de licor adulterado. Bueno, Patricia, buenos días. Buenos días. Patricia, nosotros, digamos que estamos tomando todas las medidas, digamos, inicialmente estos días jurídicas para, digamos, contrarrestar el efecto, porque creemos que efectivamente hay una ilegalidad en este decreto que el Gobierno Nacional ha tomado. Lo primero es, entre todas las diferentes licoreras del país, encabezadas en ASIL, pues demandar y por supuesto interponer acciones judiciales para hacer que este decreto no prospere. Ya sabemos que es una realidad. Hoy en día ya los distribuidores en los diferentes departamentos de Colombia están facturando el IVA del 5 al 19%. El impuesto al consumo se factura los primeros 5 días de cada mes, de manera que hasta el 31 de diciembre no se había grabado esta nueva tasa, de manera que es para febrero. Estamos esperando que la Corte Constitucional inicie esos estudios rápidamente en enero, para ver si somos capaces de que ese decreto haya una medida cautelar sobre el mismo. Nos afecta demasiado en ingresos y obviamente nosotros lo que tenemos que tomar ya internamente es mirar los márgenes, cómo afecta ya estos márgenes. Tenemos los estudios ya listos, pero finalmente si vamos a transferirle este mayor ingreso, uno, al consumidor, dos, al distribuidor, y cuánto va a asumir la fábrica. Nosotros tenemos, y la opinión tiene que conocer, que los recursos que nosotros generamos a la utilidad del
de la fábrica son recursos que van al departamento de Antioquia, a la salud, como le dijo el doctor, y a la educación, pero también lo más fuerte es el impuesto al consumo. Doctor Juan y Patricia, bien yo le cuento, el año pasado nosotros le transferimos al departamento de Antioquia, vía impuestos y vía utilidad, una cifra superior a los 750 mil de pesos para el año 2024. En el año 2025 van a ser mayores a los 800 mil. Y el resto de departamentos, un poco más de 500 mil millones de pesos el año pasado. Este año, para el 2025, esperamos transferir un poco más de 550 mil. Grosso modo, son cifras de 1.4 billones de pesos entre impuestos y utilidad a los departamentos de Antioquia y al resto del país. La verdad que nosotros esperamos seguir contribuyéndole a esos entes territoriales para que sigan fortaleciendo sus finanzas departamentales y puedan invertirlas en salud y en educación. Para nosotros la prioridad es esa, de manera que seguramente tenemos que asumir un margen mayor, traducirle también un poco al consumidor, porque finalmente nosotros lo último que queremos es atentar contra la salud pública a través, por supuesto, de contribuir a que ese licor adulterado y el mismo contrabando se disparen en nuestra sociedad. Eso para nosotros es prioritario. Son las 7:59 en Medellín. Don Azuri Chamá tiene pregunta para el señor gerente de la FLA. Doctor Esteban Ramos, con los buenos días y un feliz año. Estoy aquí con la calculadora y con apuntes. Me deja usted inquieto cuando dice que básicamente el precio de una botella pues tiene representado 90% en impuestos. Y no sé si le pueda proponer un ejercicio ilustrativo para los oyentes. Hoy, a esta hora, ¿cómo amanece el precio de una botella de aguardiente antioqueño? ¿Cuánto de ese dinero o cuál porcentaje se va para la nación? ¿Cuánto se queda en el departamento? ¿Y cuánto iría a otros departamentos donde también se vende? Bueno, mire, le cuento a Azul rápidamente. Nosotros tenemos un IVA que hasta el 30 de diciembre era del 5%. Ya a partir de ayer, el 1 de enero, empezamos a facturar. El distribuidor, nosotros no le facturamos IVA al distribuidor, el distribuidor le factura el IVA al mayorista o a la tienda o a la grande superficie. Ese pasó del 5 al 19%. Nosotros pagamos aproximadamente 900 pesos de IVA, ya vamos a pagar, que era el 5, casi el 3%, casi 3% más, casi 3 veces más, o sea, 3.600 pesos de IVA vamos a empezar a pagar. O sea que hoy, podemos decir que a la fecha el incremento es de 3.600 pesos. Eso es al consumidor final. ¿Qué es lo que pasa, doctor Juan y Azuri? Es que nosotros ya digamos que la facturación que se realizó en diciembre, que es muy importante, que casi el 17% de las ventas de la fábrica, ahí hay un tema de inventarios para un par de meses, porque pues, los distribuidores digamos que llenan sus canales y mantienen los inventarios para los meses de enero y febrero, de manera que digamos que los precios del distribuidor, exceptuando el IVA que ya se tiene que gravar, digamos que se mantendrán por lo menos, esperamos, de 1 a 2 meses. Ya sí, el impuesto al consumo, no hay ninguna medida cautelar y la Corte, digamos que da vía libre a este decretazo que hace el gobierno Petro, muy seguramente ahí ya tendremos que empezar, pero para eso necesitaremos hasta fin de mes de enero. Digamos que lo más importante, lo que hoy está afectando directamente el precio es el IVA, porque sí hay que empezar a grabar el 1 de enero. El impuesto al consumo se paga en los primeros 5 días de cada mes a los departamentos y por ende estamos a la espera de que en este mes haya una transición de que finalmente ese impuesto al consumo se pague, pero se pague la tasa actual que es de 342 pesos y no de 750 pesos como lo pretende aumentar el gobierno nacional. Y esto lo digo yo, no el doctor Esteban Ramos, lo digo yo, y la Corte Constitucional no quiso interrumpir la vacancia, se pegaron algunos de una jurisprudencia pasada, de no sé qué reglamentos, y los efectos empiezan a ser inmediatos. Ahora dicen que se pueden demorar hasta 6 meses en tomar una decisión, y los efectos ya empiezan a regir desde ayer. Bien el Congreso de la República que decidió hacer el control político, y tristemente la Corte a la que respetamos tanto, a la que acatamos y llamamos para que se acaten sus decisiones, ahí nos dejó con los crespos hechos
y decidieron irse en la vacancia cuando había unos decretos que revisar. Doctor Esteban Ramos, que vengan cosas buenas para la FLA, que vengan cosas buenas para Antioquia, y es siempre un gusto escucharlo en estos micrófonos. Feliz 2026, doctor Esteban. Doctor Juan, muchas gracias. Lo mismo para usted. Próspero 2026, lleno de salud para toda la mesa de la FM, Tiago, Patricia, Azuria, toda la gente que está ahí con usted en su equipo. Y bueno, aquí estaremos siempre muy pendientes a cualquier inquietud, requerimiento, y esperando que sea el 2026 un año muy bueno, no solo para nosotros, sino para el país, por supuesto, doctor Juan. 8:04 de la mañana en este 2 de enero. Han escuchado ustedes al señor gerente de la FLA, el doctor Esteban Ramos Maya, y ya volvemos en la FM. Estas son las noticias en 60 segundos.